Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. Bueno, hoy tenemos un tema muy, pero muy importante. Y vamos a hablar de la doctrina de la santidad. Una doctrina que, aparte de la iglesia predicarla, busca que se haga real en la vida de todos los que decimos ser hijos de Dios. Y comencemos por definir qué quiere decir santo. Pastor, ¿qué quiere decir santo? Bueno, santo es apartado, separado, con un fin. Esa es como la literalidad del concepto, ¿no? Porque pues hay como distintas acepciones alrededor de nuestra creencia en relación aún con el uso de los elementos que se daban en el Antiguo Testamento para el tabernáculo, que se separaban. Pero yo quisiera entrar haciéndole otra pregunta más bien. ¿Hay una diferencia entre santidad y santificación? Sí y no. Pienso que todo parte de la palabra clave que se llama santo. Sí. Y vamos por partes. Hay varias maneras de mirarlo desde diferentes posturas religiosas. Dentro del mundo religioso, santo es una imagen. En el concepto mosaico, santo era todo lo que se separaba para el servicio a Dios. En el concepto levítico, estaba relacionado con el orden sacerdotal. ¿Ya? En el manejo de los primogénitos, según ustedes leen en el Éxodo capítulo 13, Dios separó a todos los primogénitos para que le sirvieran a Él. Y cuando entramos al campo del cristianismo, cuando hablamos de santos, entonces ya no hablamos ni de utensilios, ni de imágenes, ni de primogénitos, sino de personas a quienes Dios separa del mundo para que se conviertan en sus verdaderos testigos sobre la faz de la tierra. Por eso dijimos al principio que santo quiere decir separado, apartado. Y ustedes van a encontrar en las salutaciones, sobre todo las paulinas, cómo Dios o Pablo habla acerca de los santificados, de los llamados a ser santos. A eso iba mi pregunta. ¿Ya? Entonces hay, en términos generales, hay varias maneras dependiendo del pensamiento de la escuela. Entonces, si usted le pregunta a Moisés antes de que Dios consagre a la tribu de Leví para su servicio, diría que santo son los primogénitos, porque Dios ha hecho separar a los primogénitos. Ustedes lo leen en Éxodo capítulo 13, ¿cierto? Si hablas con Moisés después de la ley, cuando ya Dios selecciona una tribu, pues entonces él le dirá que es la tribu de Leví. Si le pregunta por los elementos, él le dirá sobre todos los utensilios que eran tipo de la persona de Jesús en sus dos campos, humano y divino. Si hablas con un sacerdote católico, ellos lo ven desde dos puntos de vista. Santo, una imagen, y santo, uno que hace su líder por decreto, ¿no? En un escritorio, como lo que suele suceder regularmente, que elevan a santo a alguien que... Sí, que es declarado por el sumo pontífice como santo después de haber estudiado algunos milagros que él haya hecho con una evidencia. Algún mérito, alguna cosa. Algún mérito desde el punto de vista de ellos.
Eso sí, sin ellos mirar la procedencia del milagro, porque el problema de la gente es ese, y el problema de la religión es ese, que declaran santo a un personaje porque supuestamente hizo un milagro, pero lo que no saben es la procedencia del milagro. Y ahí es donde la gente se equivoca, porque entre otras cosas, ningún ser humano puede hacer santo a nadie. Jesús en San Juan capítulo 17, en su oración, él decía, santifícalos en tu verdad. Es una oración que Jesús está haciendo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Desde el pensamiento de Jesús, el único que puede santificar al hombre es Dios. ¿Y cómo lo hace? A través de un llamamiento. Llamamiento que cuando el hombre lo escucha, de una vez se ve confrontado ¿a qué? A dejar de hacer lo malo y comenzar a hacer lo bueno. Todo porque Dios lo ha llamado a un estilo de vida totalmente diferente. Pastor, hay algo que estaba analizando, escuchándolo, y es que cuando hablamos de santificación, entonces nos es inevitable hablar de un estado anterior, del cual se fue separado para llegar a un estado del cual estamos hablando, de santo. que santo. Pero tengo una ya pregunta. cuando entramos al campo de la santificación, entonces ya ahí vamos a tener que mirar que es progresiva. Claro. Hablando de lo santo, hay algunas concepciones controversiales respecto a Adán y Eva en cuanto a si Dios los hizo santos o no. Claro, antes de haber entrado el pecado, por el estado de pureza en el cual fueron creados. Algunos lo piensan así. Otros, pensando en el concepto de que lo santo tiene que ser separado del pecado, separado del mundo, en ese orden de ideas dicen, ellos no pueden ser santos porque no hubo en ellos pecado, o no estuvieron en algo como poder llamar nosotros hoy en día el mundo, ¿cierto? Y ser separados de ahí. ¿Cómo podríamos explicar eso? No, pues es que el mismo, lo mismo que usted está diciendo, pues simplemente fija una posición. Si santo es separado de el mundo, del pecado, pues Adán y Eva no eran santos, eran perfectos. Que eso es diferente. ¿Por qué? Porque Adán y Eva no fueron separados del pecado, pues no había pecado. Fueron creados perfectos, y no se me ocurre a mí. Salomón decía, Dios hizo al hombre recto, perfecto, pero el hombre buscó muchas perversiones. Muchas perversiones. Entonces, hay que mirarlo, yo diría como está escrito. Dios crea al hombre perfecto y lo coloca en el huerto. Eso es diferente a que Dios saque a un hombre del mundo de pecado y lo lleve a un estado de santidad. Que en el momento de ser separado se le puede llamar santo, pero en el proceso de la perfección de la santidad, esa ya es la santificación. A eso iba. Entonces, bajo esa concepción, el individuo que a través de la obra del Espíritu Santo se separa del pecado es santo. Así a la gente le sorprenda que uno diga, no, pues uno es un santo de Dios. Es un santo. Pero a partir de ese momento comienza un proceso en el individuo, que es el proceso de la santificación, que sí es cuando la gente arguye que, bueno, pero si eres santo, ¿por qué tal cosa? Si eres santo, ¿por qué lo otro? Bueno, pues porque estoy en el proceso de la santificación, pero ya yo he sido declarado santo. Claro, es que vamos a hacerlo más simple. Una señora o un caballero llegó al culto. Viene con todos sus accesorios y además todas sus prácticas. Le voy a colocar un ejemplo. Yo era pastor en una iglesia en el Valle del Cauca y en el culto de las 5 de la tarde han venido un grupo de personas inconversas, gente que no es convertida. Después de la predicación, pues hago una invitación y pasa un grupo como de 8 o 10 personas a donde yo estoy,
tomando una decisión de agradar a Dios. Bueno, tan pronto ellos se levantan, se encuentran dos personajes, un hombre y una mujer, que no sabían ellos que estaban en el culto. O sea, él no sabía que ella estaba en el culto, ella no sabía que él estaba en el culto, porque habían sido casados y llevaban 20 años de separados. Ella tenía a su marido que se había conseguido por ahí y él tenía a su mujer. Pero ese día Dios trató con ellos. Cuando se levantan del lugar donde se está orando por ellos, se encuentran con la mirada, van y se dan un abrazo, se reconcilian, ella deja a su marido, él deja a su mujer y restablecen su hogar aquel mismo día. En un intervalo de 5 minutos, Dios los separó. Y más allá de que alguien pudiera decir, pero si es que él vive, es que ella vive, ya no. Porque Dios hizo un milagro en ese momento. Y la separó a ella y lo separó a él y los ha vuelto a unir y hasta hoy están en la iglesia. Entonces, por eso decimos que santo es separado. En el momento que la persona recibe a Jesucristo como su Salvador personal, en ese momento esa persona es santo. Dios lo apartó del pecado para que sea su hijo. Pero el proceso de la santidad es otra cosa, o de la santificación. Porque en el campo de la santificación ocurre totalmente diferente a la justificación. La justificación es instantánea, definiendo el ayer y el futuro eterno. La santidad o la santificación parte del momento que es llamado, pero el individuo tiene que trabajar en ese proceso hasta alcanzar el nivel que le haga apto para poder partir con la certeza de salvación, sea porque muera o sea porque Jesucristo venga. Entonces ahí es donde es muy interesante el tema. Si usted mira, por ejemplo, hablando del campo de elementos, todos los utensilios que habían en el templo fueron sacados por Belsasar. ¿Lo recuerdas? Sí, señor. Daniel capítulo 5 se lo muestra. Y se los han llevado para Babilonia en el tiempo de Nabucodonosor. Son llevados a Babilonia y luego Belsasar en un banquete los trae y los pone para que sirvan a todas las prostitutas y los invitados que están en el banquete. Y eso genera una reacción divina, porque era algo que había sido consagrado para Dios. Si ustedes leen bien ese pasaje, descubren que Belsasar ve como un letrero aparece en la pared, una mano escribe Mené, Mené, Tekel, Upersin. Y luego, pues confundido por todo esto, dice la escritura que le daba con una rodilla a la otra del temor, porque ahí había algo delicado, y es que él estaba utilizando utensilios que habían sido separados directamente para el servicio a Dios, los estaba utilizando para un banquete de orgía, del cual pues Dios no se agradaba. Y llaman a Daniel, Daniel interpreta el sueño, y es donde se descubre lo delicado que es hacer uso de lo sagrado con fines paganos y fines mundanos. A mí me llama mucho la atención porque me lleva a pensar lo que sucede cuando un hombre santo de Dios termina otra vez en lo que antes hacía. ¿Cierto? Esto como para que usted entienda que hay varias maneras de observarlo. Los primogénitos no se les exigía conversión.
simplemente Dios los escogió. La tribu de Leví, Dios no les exigió conversión, porque la santidad entre los levitas tenía más que ver con acciones netamente físicas, ¿sí? Y con expresiones externas que estaban relacionadas con la vestimenta. Y la consagración para ejercer un ministerio que buscaba llevar a los creyentes de su tiempo a la práctica, relacionada simplemente con obras. Por eso la ley solo fue de obras. Solo fueron obras. Eso es totalmente diferente a lo que ocurre con el cristiano. Porque el cristiano, aparte de que Dios lo separa del mundo, a través del milagro de la regeneración por la palabra y el poder de su Espíritu Santo, va produciendo cambios de lo interior a lo exterior. Y ya ustedes lo van a ver de una manera más simple en el capítulo 7, por ejemplo, del libro de los Hechos. El fenómeno que se da cuando Esteban es apedreado. Cómo desde su interior comienza a exteriorizar la luz, la santidad que había en él, de tal manera que los que le apedreaban vieron a Esteban resplandecer su rostro como el de un ángel, mostrando con ello que hay una diferencia muy grande en la santidad de los elementos, la santidad o la separación de los hombres en los diferentes campos en el Antiguo Testamento, a la santidad que se da en el tiempo de hoy. Si usted lee, descubre que, por ejemplo, el tocar un muerto lo hacía inmundo. El tocar un leproso lo hacía inmundo. El acostarse en una cama donde hubiese muerto alguien lo hacía inmundo. El tener flujo seminal lo hacía inmundo. El tocar un animal que la Biblia le llamara inmundo según Levítico 11 lo hacía inmundo. ¿Ya? Porque era una santidad externa, totalmente material. Pero hermano Carlos, o sea, podría decirse, era una santidad de las formas, ¿sí? Exactamente. Pero bueno, no, es que quisiera que preguntarle, al final nosotros nos preocupamos mucho cuando se nos habla de santidad porque creemos que terminamos cayendo en el legalismo de las formas. Pero de algún modo lo es o no. ¿Lo es qué? Las formas importantes para el ejercicio de la santidad. Pues eso ya es un manejo conceptual, porque pienso que la santidad se exterioriza en el individuo sin necesidad de que se establezcan reglas. He ahí uno de los problemas que nosotros cometemos, o errores que cometemos los predicadores, ¿sí? Que queremos bajarle el ídolo del altar a la persona cuando Dios y el hombre no lo ha sacado del corazón. Entonces aquí lo que hay que buscar es que Dios haga el milagro en el corazón del hombre para que desde allá comience el proceso no direccionado por el hombre, sino por el Espíritu Santo. Hay personas que vienen a uno y le hacen preguntas tales como, a mí me ha sucedido. Hace poco una persona en las redes sociales me ha escrito, pastor, yo quiero bautizarme, pero no tengo con qué comprar ropa adecuada para asistir a los cultos. Yo entiendo que la vida cristiana es delicada, pero no tengo otra vestimenta que la que tengo y en el momento no estoy en condiciones económicas de obtener una vestimenta adecuada. Supongo que se refería a ropa de blue jean, a vestidos escotados, o de pronto ropas transparentes o minifaldas, yo qué sé. La simiente de Dios en ella le hace ver de que no está bien así. Entonces yo le decía, no se preocupe, usted lo que necesita es
consagrar su vida a Dios y esperar que Dios le va a proveer la vestimenta adecuada con la cual usted se sienta bien. Porque ahí hay algo que juega un papel muy importante y es la conciencia. Entonces, si yo pienso, si dentro de mí hay algo que me está diciendo que determinada vestimenta me afecta mi relación con Dios, así es, le va a estar afectando. Porque pues eso es lo que dice Romanos capítulo 14. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Y se refería a algo más simple, era comida. Entonces aquí lo que se debe de preocupar el cristiano realmente es por el milagro que Dios comience a hacer en los individuos desde adentro. Porque una vez que se dé el milagro adentro, se va a exteriorizar afuera. Ese cuento de que Dios solamente mire el corazón para justificar lo externo, no es así. A eso quería llegar. Es que a veces llegamos al extremo de creer que solo es el interior del individuo el que debiera ser relevante. Y aunque en esencia la prelación sí es el corazón, la consecuencia natural de un cambio en el interior del individuo es que de manera externa se observen manifestaciones naturales de ese cambio que ocurrió en el interior de la persona. Mire, tengo una anécdota de la vida real. Nosotros lo vivimos. Yo tenía un tío, o tengo un tío que todavía está vivo. Está muy anciano. Él era un borracho de esos borrachos, pero borrachos. Todo lo que ganaba se lo consumía en alcohol. Era un alcohólico. Pero vino el día en que Dios trató con él y él se ha convertido al evangelio. Vivíamos en un pueblito pequeño donde todo el mundo es conocido de todo el mundo. Y de un día para otro, Rogelio, mi tío, dejó de estar en las cantinas y ya andaba para arriba y para abajo con una Biblia y un himnario bajo el brazo. Y el que se lucraba del recurso que él ganaba a través del alcohol, al verlo, le dijo un día: oye, Rogelio, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué no volvió? ¿Te lavaron el cerebro? Y yo recuerdo que mi tío le dijo: si hubiera sido solo el cerebro, Dios me lavó desde los pies hasta la cabeza y hoy soy una nueva criatura. O sea, había habido un cambio. Las expresiones externas del individuo reflejan lo que el hombre es por dentro. Jesús fue claro: no contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Porque del corazón sale ¿qué? Los adulterios, los homicidios, las fornicaciones, la idolatría. Entonces, a mí no me pueden venir a decir que una persona que viste de una forma atípica a lo natural está lleno del Espíritu Santo. Yo no puedo creer eso. Una persona que vive en unión libre está llena del Espíritu Santo. Una persona que vive hurtando está llena del Espíritu Santo. No. Porque debe de dar frutos. Y esos frutos nacen en lo interior del ser. Entonces las personas sí exteriorizan lo que son. ¿Ya? Y esas expresiones de santidad se van a ver en el comportamiento del individuo. Oye, fulano que era tan vulgar. Oye, fulano que era tan enamorado. Ve, fulano que no salía de la cantina, fulano que no salía de la zona rosa, fulano que vivía así y así, y ahora es una persona diferente. Claro, es que el proceso que Dios ha venido haciendo en él hace que se exteriorice la realidad del individuo, que vive en su parte interna, en lo más profundo de su ser. Ahora bien, la santidad, como dijimos ahora, vamos a tratar como de ubicar a la gente. Santo es todo aquel a quien Dios llama a su camino. A partir de ahí comienza un proceso que va creciendo en la medida que el conocimiento del individuo
y las vivencias personales y las enseñanzas que recibe produzcan ese efecto. Entonces vamos por partes. El hermano Pepito venía para la escuela dominical el día que en el pueblito celebran el Día del Labrador. No sé si en sus pueblos lo manejarían, pero yo me crié en un pueblo donde oficiaban el Día del Santo Labrador. Estamos hablando de una tradición pagana. Entonces ahí en la plaza colocan una tarima, un ídolo con una vestimenta especial y todos los que pasan le cuelgan billetes. En torno a esa fiesta, entonces también llevan los tamales en honor al Santo Labrador. Y ya hacen las empanadas, y hacen el almuerzo, y hacen la lechona, y la mamona, y todo el cuento ahí. Pepito viene para el culto, y no desayunó. Entonces dice, pues aquí hay empanadas, aquí hay carne, voy a desayunar aquí, sigo para el culto. Come de lo que están ofreciendo ahí. Él lo hace de buena fe simplemente pensando que es comida. Y en el momento que él lo hace no es un pecado, porque él no sabe. Pero resultó que llegó a la iglesia y el pastor dio una enseñanza sobre no comer lo sacrificado a los ídolos. Y los confronta con lo que Pablo escribe en la carta a los Corintios. ¿Ya? Entonces, después de la enseñanza, el creyente Pepito dice, venga, o sea que lo que yo comí es sacrificado a tal San Isidro, el llamado Santo Labrador, eso es un ídolo, pues estuvo mal. ¿Qué pasará dentro de un año cuando Pepito vuelva a pasar por ahí? Ya no vuelve a comer. Ya no vuelve a comer. ¿Por qué? Porque el conocimiento a través de la palabra lo lleva a ir aislándose, separándose de todas esas cosas. Antes el creyente o Pepito era vulgar, tenía un léxico prohibido, pero en la escuela dominical o él leyendo en la palabra descubrió que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Entonces dice, venga, ese lenguaje que yo utilizo hacia mis compañeros, hacia mis superiores o mis subalternos o mi familia, no es el adecuado. No es el adecuado, porque Dios me lo prohíbe. ¿Usted piensa que habiendo sido separado por Dios, Él volverá a practicarla? No. Entonces, por eso dije que la santidad es progresiva. Por eso en el capítulo 12, el verso 14 de la carta a los Hebreos, ustedes leen, seguid la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie verá al Señor. Y en el libro de Apocalipsis uno lee, el que sea santo, santifíquese más. Otras versiones dicen todavía. ¿Ya? En el libro de los Salmos uno lee, mis ojos pondré en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección. No es el que está estático, el que avanza, el que progresa. Porque la senda del justo es como la luz de la aurora. Porque el camino del entendido es hacia arriba. Habla de un permanente progreso. Pedro, escribiendo en su carta, dice que debemos de crecer en la gracia y en ese conocimiento, que es el que hace que los cristianos vayan perfeccionándose en la fe, en la santidad. Eso es lo que dice en el capítulo 7 de la carta a los Corintios, ¿lo recuerda? Sí. Lo antecede una enseñanza interesantísima en la cual Dios dice que deben de salir de las prácticas mundanas y entonces Él será nuestro Dios y nosotros seremos sus hijos. Punto seguido, el capítulo 7 dice, amados, puesto que tenemos tales promesas, que limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando ¿qué? La
santidad en el temor de Dios. Es muy importante eso. Yo estaba analizando ahorita que, y lo dijimos al principio, ¿no? Dijimos al principio lo importante que es saber que es Dios quien hace santo a alguien, ¿no? A través de un proceso, ¿cierto? Claro. Y no es la gente. La gente Porque estamos permeados de algunas situaciones que presionan a las personas y su conciencia de alguna manera también se ve afectada por lo que las demás personas demandan de esa persona, dado que es un cristiano, ¿no? Ignorando de alguna manera que está esa persona en un proceso en Dios. Usted hacía mención de algo que Pablo escribía en Corintios, a los Corintios, ¿no? Respecto a algo que era muy candente en ese momento, lo cual era comer carne. Había muchos que habían sido rescatados de ese contexto donde para ellos... Y no que el pecado fuera comer carne, Exactamente. sino lo que implicaba. Claro, para ellos, que habían sido apartados del pecado y que estuvieron en ese contexto, ver que alguien ingresaba ya a comprar carne de la sacrificada a los ídolos, para eso de ellos era terrible. Y qué bueno poder considerar eso, que hace parte del proceso de santificación en el cual Dios ha diseñado, ¿no? Porque creo que dentro de todo eso nosotros gozamos de estar dentro de la iglesia del Señor, donde el Señor imparte la palabra, manifiesta de su Santo Espíritu, y por medio de tantas cosas como esas, el Señor va perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Ese temor va condicionado al conocimiento que el cristiano va teniendo progresivamente del Señor en muchos aspectos. A través de la palabra, a través de las vivencias, a través de la enseñanza. Exactamente, pero no a través de la crítica, eso es lo que yo me refiero. Eso ya es otra cosa. Aquí las personas sí debemos de entender que, a ver, Dios me separa, ¿está claro? Pero la santidad progresiva se va dando a través de 3 aspectos muy interesantes. La primera, que en la medida que yo tengo una íntima relación con Dios, Dios se deja sentir en mi vida y habrán cosas que, aunque aparentemente sean normales, hay una ley del Espíritu Santo en mi vida que me lleva a decir, no lo puedo hacer. No está bien. No está bien. Hay otra que a través de la lectura de la palabra me encuentro que ciertas prácticas que yo he venido teniendo no están bien. Y hay otras que a causa de la interpretación que hace el pastor de la palabra en la enseñanza, me abren la mente y me hacen saber que no están bien. Por eso la santidad es ¿qué? Progresiva. La santidad o la santificación es progresiva. Porque en la medida que yo voy avanzando en el conocimiento de Dios, en vivencias personales con Él, en la enseñanza de la palabra a través de mi pastor, voy descubriendo ciertas anormalidades en el proceso de mi fe que me llevan a pensar, venga, no puedo hacerlo. Y yo quiero pues ser muy transparente en eso. Yo llevo 50 años en el Evangelio y he tenido experiencias grandes con Dios. He leído algunos pasajes de la Biblia en estos 50 años, pero cada vez que yo voy a la palabra me encuentro con algo nuevo, que posiblemente me lleva a reflexionar acerca de algún comportamiento que, más allá que la sociedad lo vea legal, normal, la palabra me dice que no. Más allá de que el Estado diga que es legal y que es permitido, la palabra me dice que no. Por eso los cristianos, antes de dejarse llevar por las corrientes del mundo, tienen que pensar, ¿Dios lo aprueba? Y eso es muy, muy, muy importante, porque cuando nosotros estudiamos la palabra del Señor, de alguna manera, el Señor a través de su Santo Espíritu nos va haciendo deducir lo que está bien y discriminar lo que está bien de lo que está mal. Y de pronto el cristiano va a preguntarle a alguien más experimentado, entre comillas, en el Evangelio, y le dice, no, es que eso es relativo, tenemos problemas.
porque estamos afectando la conciencia de aquel a quien el Señor ha tocado, diciéndole eso no está bien. Pero si ve a su hermano que de alguna manera tiene un concepto relativista, eso genera afectación. Es que el relativismo nunca fue compañero del Espíritu Santo. Es correcto. ¿Ya? Aquí las cosas simplemente son como son. Esta semana la hermana Merceditas, en un programa de Dorcas que tenían aquí, se daba un debate muy interesante, ¿no? Sobre la sujeción, por ejemplo. Y uno de sus planteamientos es ese: más allá de que usted piense que no, Dios dice que sí, y ¿qué vamos a hacer? Claro. Es que aquí lo que la gente tiene que aprender a aceptar es que mis conceptos van a ocupar un segundo, tercero o cuarto o ningún plano cuando le damos prelación a lo que Dios enseña. Entonces puede ser que mi pensamiento sobre determinada temática de profesión de fe no sea acorde a lo que Dios enseña, porque desde mi manera de ver no está tan mal, porque yo no le veo. Pero qué mal tiene yo ir a un baile, por ejemplo, si yo no voy a bailar. Qué malo tiene que yo me tome un vino. Qué malo tiene que yo me tome una cerveza para hacer. Él puede pensar así, pero si Dios dice lo contrario, es donde yo tengo que ubicarme. ¿Hago como Dios manda o hago como relativamente a mí me parece? Eso sí, debo de tener conciencia que si hago como a mí me parece, entonces Jesús me sale al camino y me dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo mando? Son vidas cristianas fundamentadas en la subjetividad del pensamiento humano y no en la objetividad, en la objetividad de lo que dice la palabra de Dios. A mí me viene a la mente, hermano Carlitos, la situación de que no es ajena a nuestro tiempo, que es la situación reflejada en el capítulo 3 de Apocalipsis mediante la carta a la Odisea. Ejemplo, muy ellos relativos. Eran cristianos entre comillas, y ellos no les parecía malo muchas cosas que luego el Señor les hace ver que el pensamiento de ellos estaba totalmente desubicado. Dices que eres rico y tú eres un miserable, un pobre. Dices que eres generoso, eres miserable. Dices que eres rico, eres pobre. Dices que tienes mucha visión, eres ciego. Dices que estás vestido, mentira, estás desnudo. Claro. ¿Qué tan santos podrían ser ellos, que no? ellos profesaban era muy farisea. ¿Qué tan santos podían ser cuando el Señor estaba afuera golpeándoles a la puerta para entrar? Santidad. Eran esos santos que aparecen en la iglesia en el tiempo moderno, donde todos vienen al culto, pero unos son en la iglesia y otros son fuera de la casa. Fuera de la iglesia. Fuera de la iglesia, fuera del culto. ¿Recuerdan la anécdota aquel de el santo cristiano que murió? El tipo ha muerto. Era un desastre en la familia. Pero en el velorio todo el mundo habla maravillas. El pastor dice: se ha ido un santo hombre de Dios. Los amigos dicen: era un hombre maravilloso. Todos hablan bellezas del muerto. Y la esposa le dice al hijo que está ahí: mío, ve y mira porque parece que nos lo cambiaron. Era un cristiano aparente, pero su vida era totalmente diferente. Entonces aquí no podemos manejar de otra manera diferente a como la Biblia enseña y darle el fin para el cual Dios nos ha llamado. Entonces, así como los utensilios que fueron dedicados para el servicio a Dios, el día que le dieron un uso contrario, produjo pánico en el rey. Y además el mensaje fue claro: pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Y además fue cortado su reino, quitado del reino. Pues eso va a pasar con el cristiano, que ha sido separado por Dios para que le sirva,
pero él practica cosas las cuales Dios no avala. Entonces no le está dando uso a ese vaso. ¿Ya? Porque entre otras cosas, Jesús fue claro: sed santos, como yo soy santo. ¿Está claro? Separado. Aparte de separado, la práctica debe de decir que pertenece a otra dimensión. Es que solo basta con leer San Juan capítulo 17. A mí me apasiona. Los trinitarios piensan que ahí se habla de la Trinidad, pero lo que ellos no entienden es Jesús en el oficio de sacerdote intercediendo por sus discípulos. Y me encanta lo que él dice: no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Porque así como yo estoy aquí, pero no soy de aquí, ellos están aquí, pero no son de aquí. El cristiano pertenece a otra ciudadanía, según escribe Pablo en la carta a los Filipenses. Está en otra dimensión. Pablo escribe en la carta a los Efesios y dice que nos ha puesto en los lugares celestiales con Cristo. Está en otro estado, crucificado, muertos al pecado. ¿Ya? Y quienes hemos tomado esa decisión por la obra que Dios ha hecho en nuestra vida, pues debemos de ubicarnos en el sitio que nos corresponde, como personas apartadas del mal. Pero uno no puede pues pensar que una persona es santa cuando es vulgar, que una persona es santa cuando vive en adulterio, que una persona es santa cuando vive en fornicación, que una persona es santa cuando dice mentiras, que una persona es santa cuando vive una vida mediocre, con un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Porque cuando ese fenómeno se da es donde aparece la palabra que es muy común escuchar: es que el evangelio es muy duro. Resulta que no. Jesús dijo: mi yugo es fácil. ¿Y qué? Ligera mi carga. ¿Por qué entonces se me hace duro a mí ser cristiano? Bueno, porque quiero ser mundano y quiero ser cristiano. Y eso no. Se me hace duro porque no soy. Exacto. No en mal sentido, ¿no? Sino que no ha ocurrido en verdad el nuevo nacimiento. Exacto. Por lo mismo, no está en mi naturaleza ser. Yo aludí a eso ahorita hace un momento cuando hablaba de la santidad que el Señor hace en el cristiano en una dirección la cual es necesario enfatizar: de adentro hacia afuera. Claro. No de afuera hacia adentro. Porque yo analizaba hace poco un mensaje que escuché, me encontré, basado en lo que el apóstol Pedro dice acerca de que más ahora nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios, aplicándolo en ese mensaje a que el estilo de vida de una persona debe ser rodearse de la prosperidad como es normal en ese estilo de vida digno, ¿no? Pero no es a lo que se refiere la palabra. No. Se refiere a esto de lo que estamos hablando. Es la interpretación. Es que son dos cosas ahí. Una es la interpretación que dan los teólogos de la prosperidad, Sí, que señor. son los que manejan el bienestar y la bendición y el ser un hijo de Dios, estar rodeado de cosas materiales. Otra cosa es lo que Dios hace desde adentro hacia afuera. Claro, y ahí es donde se cargan y se les hace difícil. Pero claro, Porque entonces tienen en primer lugar a otra cosa menos a Dios y el dejarla se hace un yugo pesado, difícil. Vivir un evangelio así es muy claro, difícil. es que el pastor Darwin estaba diciendo algo muy importante, que es pero muy interesante que lo tengamos en cuenta. Se me hace difícil porque no soy. Ujú. Claro, no está la naturaleza de Dios en mi vida. En consecuencia, mi naturaleza no se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. ¿Cuándo logro ver yo las cosas como Jesús las plantea? Cuando la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me hace libre de esa ley del de la pecado. ley. Cosa seria, ¿verdad? Es que, bueno, y hay otra cosa que venía pensando y es la idea, no sé si ustedes la manejan, ¿no? Hay quienes asumen la santidad
como con un temperamento, personalidad que es súper serio, ¿no? Entonces, el santo... La postura. Sí, Eso ya son... sí, pero todavía hay gente que lo cree. Hay gente que piensa que uno no se puede reír, por ejemplo. O inclusive en un estilo de vida que raya con el aseo personal o el arreglo físico Se de la abandonan persona. y Exactamente. se le olvida que son templos del Espíritu. No, es que lo que importa es lo de dentro. Entonces ya ni se bañan. Yo conozco casos de esos. Hay otros, y es que piensan que el ayunar todos los días o varios días a la semana los hace más santos. Y son conceptos que dejan mucho que desear cuando uno va a lo que Dios enseña en la palabra. No es que esté diciendo que no se pueda ayunar. Lo que estoy diciendo es que hay gente que toman esa herramienta o ese elemento para aparentar que son mejores que otros. Yo conocí el caso de un individuo que para ganarle al Señor ayunó 41 días. Sí. Y a la semana siguiente se fue con la señora del vecino. Entonces, no había son surtido ningún fariseos. efecto esos 41 días de ayuno. Nada. Lo desnutrió. Son fariseos. Blanqueados por dentro, por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Son sepulcros blanqueados. Dios quiere gente que de verdad sea santa y que practique la santidad. Y esa santidad es progresiva hasta el momento que llegue de partir o hasta que Cristo venga por la iglesia. Que eso es lo que Pablo escribe. El que comenzó la buena obra en vosotros, ¿qué? La perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El día de Jesucristo. Y ahí es donde viene muy interesante la palabra del pastor Darwin. De gente que dice, pero si él es cristiano, ¿por qué? ¿Cierto? Claro. Yo llevo 30, 40, 50, 60 años, pero me equivoco. Por acción o por omisión. Entonces aparece el juez. ¿Y dónde está pues la santidad? Y se le olvida que yo estoy en el proceso. Y eso es agradable para nuestra condición humana, el saber que tenemos la potencialidad de ser perfeccionados en el tiempo a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros y que no somos en ese sentido una obra terminada. No, porque imagínese, ¿qué pasaría si la obra en Darwin ya estuviera terminada? Pues debería morirme porque ya no hay nada que hacer. Claro, No estaría aquí con nosotros. No podría estar. La razón por la cual tenemos la bendición de estar aquí es porque estamos en ese proceso. Bueno, y lo que decimos tampoco es un boleto para pecar, ¿no? Puede ser. Sí, porque la gente, si lo interpreta mal, pues también se va a perder. No, yo debo de ser consciente que estoy en el proyecto de Dios. Estoy en el taller del maestro. Él me está haciendo. Y yo debo de ser materia disponible en sus manos. No materia disponible para el pecado, que eso es otra cosa. ¿Está claro? Una cosa es que yo esté en el taller del maestro moldeado por el Señor. Otra cosa es que esté en el taller de Satanás dejándome manipular de las ofertas que tiene el mundo y diciendo que soy cristiano. Lamento decirles que el tiempo se fue. Como siempre. Aquí se nos ve. No, pero de esto sí sería interesante poder ahondar en el mañana, tema. Si usted quiere, podemos. ¿Por qué no? Porque mire que lo que usted dice, lo que usted dijo en términos prácticos, habla de alguna cosa que leí alguna vez, ¿no? Hablando sobre santidad. Y es que la santidad era posicional, era progresiva y era final. Posicional en relación con la condición en la que se me establece, progresiva en cuanto a la potencialidad de ser perfeccionada y final en relación con lo que va a ocurrir cuando Cristo venga o cuando yo muera y se termine eso. Pero es muy interesante poder, bueno, no sé si ustedes lo piensan así, ¿no? Sacarle de la cabeza a la gente tantas cucarachas acerca de lo que es verdaderamente ser santo y no esa equivalencia entre santidad y perfección que usted echó abajo con lo de Adán.
y no para darle No, licencia a la no gente. que yo le eché, sino que está en la Biblia. No, por eso, pero fue No, su con la argumento. explicación, Fue su con la argumento, explicación. sí, su argumento bíblico echó abajo esa percepción. Y poder uno ayudar a mucha gente que, bueno, lo que pasa es que hay dos extremos, pero si hay gente que vive demasiado estresada, si me permiten el término, por verse incapaces de cumplir con unos requisitos no establecidos por Dios, sino por nuestro contexto alrededor de lo que significa ser santo y que no es. Bueno, y es pues más es de lo que co- ese- y es más común de lo que se cree. Pues es que ese es el fenómeno que lleva a la reforma del año 1500. Porque la demanda de la santidad era tal que Lutero se veía insuficiente todos los días. Entonces le tocó acudir a un recurso bíblico, la justificación Por la fe. Pero sí, Qué cosa mira, seria. hay personas que usan eso como excusa para no bautizarse aunque han entendido el Evangelio. Bueno, No, pero yo no estoy preparado porque es que eso es, y no han entendido eso, que es así como lo acaba de explicar el hermano Darwin. claro. Y inclusive tenemos hermanos que aunque alguna vez llegaron a formar parte de la iglesia, se cargaron tanto de cosas con ese pensamiento que dijeron, me quedó grande el Evangelio, yo mejor me devuelvo. Porque no son. Por eso, porque no son. Porque cuando uno ha tenido un encuentro personal con Dios y Dios cambia la naturaleza del hombre, independientemente de que venga la oferta del pecar. Y es más, aunque llegue a pecar, hay algo muy grande dentro de sí que le dice, no puedo volver atrás. Tengo que levantarme y seguir. Claro, es el proceso de la santidad que le hace consciente que no pertenece a ese mundo, que tiene que seguir el camino en aras de alcanzar el proyecto que Dios tiene para él, que es la perfección. Porque entre otras cosas es lo que dice Dios. La voluntad de Dios es agradable y perfecta. Pero me acuerdo que también la voluntad de Dios es Venga, nuestra claro. santificación, ¿no? Claro. Sí. Y ahí en adelante comienza a hablar de un par de cosas alrededor de lo que es la voluntad de Dios. Sabe que mañana seguimos con este tema. ¿Me parece?